¿Cuántos tienen una alabanza para Jesús? Y al nombre de Jesús, la gloria. Alábalo, hermano. Gloria a Jesús. Santo, santo su nombre. Gloria a Dios. Gloria a Jesús. Bueno, en el día de hoy vamos a hablar acerca de los tiempos de creer y de entender. Entonces ese es el tema de hoy, los tiempos de creer y de entender. Vamos a mirar en el libro de Eclesiastés capítulo 3, primero del 1 al 8. Eclesiastés 3, del 1 al 8. Dice así, en el nombre de Jesús. Eclesiastés está después de Proverbios. Y así del 1 al 8, en el nombre de Jesús. Todo tiene su tiempo y todo lo que se quiere debajo del cielo tiene su hora. Tiempo de nacer y tiempo de morir, tiempo de plantar y tiempo de arrancar lo plantado. Tiempo de matar y tiempo de curar, tiempo de destruir y tiempo de edificar. Tiempo de llorar y tiempo de reír, tiempo de endechar y tiempo de bailar. Tiempo de esparcir piedras y tiempo de juntar piedras, tiempo de abrazar y tiempo de abstenerse de abrazar. Tiempo de buscar y tiempo de perder, tiempo de guardar y tiempo de desechar. Tiempo de romper y tiempo de coser, tiempo de callar y tiempo de hablar. Tiempo de amar y tiempo de aborrecer, tiempo de guerra y tiempo de paz. Entonces, ahí vemos que todo lo que se hace bajo el sol tiene su tiempo, amén. Y también el ser humano tiene un tiempo en su vida en que puede odiar, en que puede destruir, ¿no? en que puede hacer guerra, ¿no? En que puede arrancar, amén. Pero también hay un tiempo para hacer lo contrario, amén. Vamos a leer el 10 y el 11. Dice: yo he visto el trabajo, ya tiene el nombre de Jesús, yo he visto el trabajo que Dios ha dado a los hijos de los hombres para que se ocupen en él. Todo lo hizo hermoso en su tiempo y ha puesto eternidad en el corazón de ellos, sin que alcance el hombre a entender la obra que ha hecho Dios desde el principio hasta el fin. Entonces, fíjate que la obra de Dios es tan grande, tanto a nivel material como a nivel espiritual, que el hombre no alcanza a entender todo. Fíjate bien que han pasado miles de años y pasarán muchos años y el hombre no comprende todos los misterios que hay en el universo, amén. Eso a nivel físico. Ahora, a nivel espiritual también es muy grande la ignorancia. Las cosas que conocemos, las conocemos porque Él ha dado a manifestar, porque Él ha dado a conocer. Y entonces en ese orden de ideas, nosotros por la palabra sabemos que nosotros estamos en un tiempo espiritual especial. Amén. Hay un tiempo espiritual especial. Dice el libro de Juan 1:17. Juan 1:17. Decía el nombre de Jesús. Dice: pues la ley por medio de Moisés fue dada, pero la gracia y la verdad vinieron por medio de Jesucristo. Entonces, antes de la aparición del Señor Jesucristo, el pueblo de Israel regía la ley de Moisés. Pero a partir del Señor Jesucristo viene la gracia y la verdad. Amén. Y no es que la ley de Moisés fuera mentira.
sino que la ley de Moisés era una figura o sombra de las cosas espirituales mismas. Pero esa realidad, esa verdad, se apareció por medio del Señor Jesucristo. Y no solo para el pueblo de Israel, sino que esa verdad, esa gracia es para toda la humanidad. ¿Cuántos tienen una alabanza para Jesús? Alábalo, hermano. Alabanza y gloria al nombre de Jesús. Santo, santo es su nombre. Gloria a Dios. Santo es el nombre de Jesús. Entonces, este es un tiempo de la gracia. Vamos a mirar cómo es. Que es el tiempo de la gracia, tiempo que Dios ha dado, manifestado la salvación para todo el que en él crea. Amén. Es un tiempo para creer. Dice el libro de Efesios 2, del 11 al 13. Efesios 2, del 11 al 13. Así. Por tanto, en el nombre de Jesús dice, por tanto, acordaos de que en otro tiempo vosotros los gentiles, en cuanto a la carne, erais llamados incircuncisión por la llamada circuncisión hecha con mano en la carne. En aquel tiempo estabais sin Cristo, alejados de la ciudadanía de Israel y ajenos a los pactos de la promesa, sin esperanza y sin Dios en el mundo. Pero ahora en Cristo Jesús, vosotros los que en otro tiempo estabais lejos, habéis sido hechos cercanos por la sangre de Cristo. Entonces fíjate bien cómo el apóstol le habla a esta iglesia en Efeso, porque estos eran de una ciudad no judía. Decía que los gentiles, porque los gentiles del pueblo no judío, los gentiles en cuanto a la carne eran llamados por la incircuncisión por la circuncisión. O sea, los judíos llamaban incircuncisos a los gentiles, a los no judíos. Y dice, en aquel tiempo estabais sin Cristo, alejados de la ciudadanía de Israel y ajenos a los pactos de la promesa, sin esperanza y sin Dios en el mundo. Pero ahora en Cristo Jesús, vosotros que en otro tiempo estabais lejos, habéis sido hechos cercanos por la sangre de Cristo. Entonces, ¿cómo la persona en el tiempo anterior a conocer a Cristo estaba ajena a los pactos de la promesa, sin esperanza y sin Dios? Pero fíjate bien, cuando la persona no conoce a Cristo, no tiene las promesas y no tiene esperanza. Por eso que vive su vida así, vive sin esperanza. O sea, si tú tienes esperanza en una vida eterna, en una vida futura, y conoces las condiciones que Dios pone para tener acceso a esa vida, entonces vas a actuar de una manera diferente. Amén. Pero entonces la persona sin Cristo está ajena a los pactos de la promesa, sin esperanza y sin Dios en el mundo. Dice, pero ahora en Cristo Jesús, o sea, un nuevo tiempo, un tiempo diferente, ya no es un tiempo de odio, no es un tiempo de muerte, no es un tiempo de destrucción, sino que es un tiempo de vida. Ahora en Cristo Jesús, vosotros que en otro tiempo estabais lejos, habéis sido hechos cercanos por la sangre de Cristo. Entonces, gracias al sacrificio de Jesucristo en la cruz, la persona que oye, se arrepiente, llega a los pies de Cristo y le cree y obedece su palabra, tiene acceso a los pactos, a la promesa, a la vida eterna. ¿Cuántos tienen una alabanza para Jesús? Alábalo, hermano. Gloria al nombre de Jesús. Gloria a su nombre. Gloria a Dios. Entonces, fíjate que hay un tiempo para una cosa y un tiempo para la otra. Entonces, ese proceso que se da a las personas
Las personas pasan de muerte a vida, como dice ahí en Efesios 2:1, dice así: y Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados. Entonces son unas personas que no conocen a Cristo, pero cuando llega la palabra, cuando llega el mensaje a su vida, llega la vida espiritual. Ya la persona deja de estar muerta espiritualmente en delitos y pecados, porque llega la vida del Señor Jesucristo a poner un nuevo tiempo, a poner orden en su vida. Entonces, dice, ¿cómo se da esto? Esto se da por gracia. Estamos en el pacto de la gracia. Dice en 2 Timoteo 1, del 8 al 10. Timoteo 1, del 8 al 10. Y así en nombre de Jesús. Por tanto, no te avergüences de dar testimonio de nuestro Señor, ni de mí, preso suyo, sino participa de las aflicciones por el Evangelio según el poder de Dios, quien nos salvó y llamó con llamamiento santo, no conforme a nuestras obras, sino según el propósito suyo y la gracia que nos fue dada en Cristo Jesús antes de los tiempos de los siglos, pero que ahora ha sido manifestada por la aparición de nuestro Señor Jesucristo, el cual quitó la muerte y sacó a la luz la vida y la inmortalidad por el Evangelio. Entonces fíjate que la persona primero está sin Cristo, está sin Dios, y existe un llamado, amén, pero no un llamado cualquiera, dice un llamado con llamamiento santo. Ese llamamiento santo quiere decir un llamamiento para apartarse de iniquidad, apartarse de la maldad, apartarse de las cosas del mundo. Ese es un llamamiento santo. Pero ese llamamiento, dice, es según el propósito suyo y la gracia que nos puede dar Cristo Jesús antes de los tiempos de los siglos. O sea, eso lo tenía Dios preparado desde antes y tenía un propósito. Amén. Y fíjate bien, dice que ahora ha sido manifestada por la aparición de nuestro Señor Jesucristo, el cual quitó la muerte y sacó a luz la vida y la inmortalidad por el Evangelio. Entonces, de nuevo, ese llamamiento lo hace Dios según un propósito que tiene para cada persona. Pero ese llamamiento ha llegado a través de la palabra, dice, el cual sacó a la luz la vida y la mortalidad por el Evangelio. Entonces es un llamamiento que se hace a través de la palabra a todas las personas que escuchen la palabra y que entiendan, se arrepientan y busquen al Señor Jesucristo. ¿Cuántos tienen una alabanza para Jesús? Gloria al nombre de Jesús, amén, amén. Alábalo, hermano, gloria a Jesús. Ahora bien, leemos en Filipenses 1:6. Y así. Dice así el nombre de Jesús, estando persuadido de esto, que el que comenzó en vosotros la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Fíjate bien, hermano. El que comenzó en vosotros la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Entonces, según el propósito en que Dios te ha llamado, ha iniciado una obra en la vida de la persona que va a ser perfeccionada
hasta la aparición, ¿no? Hasta el día de Jesucristo, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Hasta la manifestación de Jesucristo, hasta la manifestación de Dios. Pues ¿cuál es el día de Jesucristo? El día de su segunda venida. Algo que ya estaba anunciado desde los profetas de la antigüedad. El gran día de la ira de Dios Todopoderoso. Amén. Entonces, esa obra Dios la perfeccionará en cada uno de nosotros. Amén. Nosotros tenemos que dejar que Dios actúe. La persona, cuando cree en el Señor Jesucristo, entra en un nuevo tiempo, pero tiene que obedecer las reglas de ese nuevo camino. Para que se perfeccione, para que perfeccione la obra, la persona tiene que obedecer. ¿Y qué es lo que tiene que obedecer? Pues la palabra de Dios. Y para obedecer la palabra de Dios tiene que conocer la palabra de Dios. Porque tú no puedes obedecer lo que no conoces. Amén. Dice desde la antigüedad, los antiguos, a que Dios se le manifestó. ¿Sabían esto bien? ¿Conocían bien esto bien? Salmo 138, 8. Y así. 138, 8, y lo voy a leer en el nombre de Jesús. Dice así: Jesús cumplirá su propósito en mí. Tu misericordia, oh Jesús, es para siempre. No desampares la obra de tus manos. Entonces, él sabía el salmista. Fíjate bien, este es un salmo de David. Y David era profeta. Dice: Jesús cumplirá su propósito en mí. Entonces, dice que ni el que planta ni el que riega es algo, sino Dios que da crecimiento. Amén. Entonces dice: Jesús cumplirá su propósito en mí. Sabía por el Espíritu que Dios tenía un propósito para dar en su vida. Amén. Dice: tu misericordia, Jesús, es para siempre. Y ese para siempre nos habla de eternidad. Amén. Entonces él sabía el fin de la fe. Porque el fin de la fe es la salvación del alma. No nos engañemos. Muchas personas quieren hacer confundir a los creyentes las cosas materiales con las espirituales. Amén. Porque el fin de la fe es la salvación del alma. Va mucha gente de las cosas materiales pensando que muchas veces que ese es el fin. No, el fin de la fe es la salvación de nuestras almas. Amén. Entonces claramente el profeta, en este caso David, decía que Jesús cumplirá su propósito en mí. Amén. Y esto corresponde con lo que acabamos de leer. Que el que empezó la obra la perfeccionará hasta el día de la aparición de Jesucristo. Amén. Entonces, si nosotros estamos en Cristo, las cosas que nos suceden son para nuestra perfección. Amén. Haciendo una salvedad, ya veremos cuál. Dice Romanos 8:28. Y así en el nombre de Jesús. Y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. Entonces, la persona que es llamada según el propósito de Dios y obedece, obviamente esa persona ama a Dios. Y, ¿por qué ama a Dios? Porque Dios la amó primero y la llamó. Amén. Por eso es que ama a Dios. Y entonces esa persona que está amando a Dios, que está obedeciendo,
Todas las cosas que le pasan en su vida, aunque sean duras o difíciles, le ayudan a bien. Amén. Y eso, todo cristiano que está perseverando en el camino lo sabe. Amén. Es una evidencia personal. Y fíjese este detalle. ¿Cuál es la salvedad que hay que hacer aquí? Bueno, ¿qué pasa si la persona comienza a obedecer, comienza a andar en el camino, pero peca voluntariamente? Eso es lo que pasa. Y no podemos decir, no, es que todas las cosas le ayudan a bien, sí, pero hay algo que tenemos que hacer una salvedad. Aquí dice 1 Juan 3:8. Primera de Juan 3:8. Y así en el nombre de Jesús. El que practica el pecado es del diablo, porque el diablo peca desde el principio. Para esto apareció el Hijo de Dios, para deshacer las obras del diablo. Amén. Entonces, una persona que ya está en un tiempo de paz, amén, un tiempo de amor, un tiempo de reconciliación, es un tiempo de renovación, que ya ha dejado el odio, la amargura, la guerra, que ha dejado toda su vida de pecado. Si la persona comienza a practicar el pecado, está negando la eficacia del sacrificio de cruz en la Cristo, de Cristo en la cruz del Calvario. Está negando el sacrificio de Cristo en la cruz del Calvario. Entonces, esta persona se expone a la condenación, porque dice que el que practica el pecado es del diablo. Amén. Ahora, Dios es soberano, y muchísimas veces el ser humano no entiende la obra de Él, no entiende lo que Él hace. Amén. Vamos a ver algunos ejemplos de lo que Él hace, porque el ser humano ve diferente las cosas a Dios. Dice Segunda de Reyes 5, del 1 al 3. Vamos a leerlo. Dice así en nombre de Jesús. Naamán, general del ejército del rey de Siria, era varón grande delante de su señor, y lo tenía en alta estima porque por medio de él había dado Jesús salvación a Siria. Era este hombre valeroso en extremo pero leproso, y de Siria habían salido bandas armadas y habían llevado cautiva de la tierra de Israel a una muchacha, la cual servía a la mujer de Naamán. Esta dijo a su señora: si rogase mi señora al profeta que está en Samaria, él lo sanaría de su lepra. Fíjate que Naamán era leproso, pero una muchacha cautiva le dice que si rogase al profeta que está en Samaria, lo sanaría de su lepra. Amén. Dice del 9 al 15. Y vino Naamán con sus caballos y con su carro y se paró a las puertas de la casa de Eliseo. Entonces Eliseo le envió un mensajero diciendo: ve y lávate 7 veces en el Jordán, y tu carne se te restaurará y serás limpio. Y Naamán se fue enojado diciendo: he aquí yo decía para mí, saldrá él luego, y estando en pie invocará el nombre de Jesús su Dios, y alzará su mano y tocará el lugar y sanará la lepra. Abana y Farfán, río de Damasco, no son mejores que todas las aguas de Israel. Si me lavare en ellos, no seré también limpio. Y se volvió y se fue enojado. Mas sus criados se le acercaron y le hablaron diciendo: Padre mío, si el profeta te mandara una gran cosa, ¿no lo haría? ¿Cuánto más diciendo: lávate y serás limpio? Él entonces descendió y se zambulló 7 veces en el Jordán, conforme a la palabra del varón de Dios, y su carne se volvió como la carne de un niño, y quedó limpio. Y volvió al varón de Dios, él y toda su compañía, y se puso delante de él, y dijo:
He aquí ahora conozco que no hay Dios en toda la tierra, sino en Israel. Te ruego que recibas algún presente de tu siervo. Entonces, fíjate cómo ve las cosas el hombre. Amén. Cómo el ser humano no entiende. Él no tenía entendimiento, porque él pensaba, dice, saldrá luego y estando en pie invocará el nombre de Jesús su Dios y alzará su mano y tocará el lugar y sanará la lepra. Eso era como él pensaba. Pero realmente lo único que tenía que hacer era obedecer. Amén. Porque una cosa piensa Dios y otra piensa los hombres. Vamos a seguir leyendo. Segunda de Reyes 6, del 24 al 29. Dice así el nombre de Jesús. Después de esto aconteció que Ben-Hadad, rey de Siria, reunió todo su ejército y subió y sitió a Samaria. Y hubo gran hambre en Samaria a consecuencia de aquel sitio, tanto que la cabeza de un asno se vendía por 80 piezas de plata, y la cuarta parte de un cat de estiércol de paloma por 5 piezas de plata. Y pasando el rey de Israel por el muro, una mujer le gritó y le dijo, salva rey, señor mío. Y él dijo, si no te salva Jesús, ¿de dónde te puedo salvar yo? ¿Del granero o del lagar? Y le dijo el rey, ¿qué tienes? Ella respondió, esta mujer me dijo, da acá a tu hijo y comámoslo hoy y mañana comeremos el mío. Cocimos pues a mi hijo y lo comimos. El día siguiente yo le dije, da acá a tu hijo y comámoslo, mas ella ha escondido a su hijo. Fíjate qué situación tan grave de hambre, amén, y de pecado, amén. Fíjate bien, de pecado, porque hay que tener un corazón muy duro y estar muy entenebrecido para que esta gente hiciera eso, amén. Para que hubiera canibalismo y aún de sus propios hijos, amén. Entonces, había una gran hambre en Samaria y Dios le envía una palabra al profeta Eliseo. Y dice así, en Segunda de Reyes 7, 1 y 2, primeramente. Dice, dijo entonces Eliseo, oíd palabra de Jesús, así dijo Jesús, mañana a esta hora valdrá el sead de flor de harina un ciclo y 2 seas de cebada un ciclo a la puerta de Samaria. Y un príncipe sobre cuyo brazo el rey se apoyaba, respondió al varón de Dios y dijo, si Jesús hiciese ahora ventanas en el cielo, ¿sería esto así? Y él dijo, he aquí tú lo verás con tus ojos, mas no comerás de ello. Entonces, aquí comenzamos a ver algo, que es el problema de olvidarse quién es Dios. Amén. Acuérdense que estamos hablando del pueblo de Israel, el cual salió de Egipto, después de las plagas, abrió el mar rojo, lo sostuvo 40 años en el desierto, destruyó a los pueblos de la tierra de Canaán, amén. Todas las maravillas que Dios ha hecho a ese pueblo. Y a este hombre se le hace imposible que una ciudad que se está muriendo de hambre, al otro día esté llena de abundancia. Amén. Entonces, ¿cómo se llama eso? Se llama falta de entendimiento e incredulidad. Amén. Falta de entendimiento e incredulidad. Pero claramente la respuesta vino enseguida de parte de Dios a través del profeta. Le dijo, he aquí, tú lo verás con tus ojos, mas no comerás de ello. ¿Y qué podemos leer del 16 al 20? Entonces el pueblo salió, dice así el nombre de Jesús, entonces el pueblo salió y saqueó el campamento de los sirios, y fue vendido un sead de flor de harina por un ciclo, y 2 seas de cebada por un ciclo, conforme a la palabra de Jesús. Y el rey puso a la puerta a aquel príncipe cuyo brazo él se apoyaba, y lo atropelló el pueblo a la entrada, y murió
conforme a lo que había dicho el varón de Dios cuando el rey descendió a él. Aconteció pues de la manera que el varón de Dios había hablado al rey, diciendo: 12 seas de cebada por un ciclo, y el seas de flor de harina será vendido por un ciclo mañana a estas horas a la puerta de Samaria. A lo cual aquel príncipe había respondido al varón de Dios diciendo: si Jesús hiciese ventanas en el cielo, pudiera suceder esto. Y él dijo: he aquí, tú lo verás con tus ojos, mas no comerás de ellos. Y le sucedió así, porque el pueblo le atropelló a la entrada y murió. Gloria al nombre de Jesús. Entonces, fíjense bien. Entonces, para nosotros entender, a veces se nos hace muy difícil. Nosotros lo primero que tenemos que hacer es creer a la palabra de Dios. Para creer a la palabra de Dios tenemos que conocer la palabra de Dios. Amén. Entonces nosotros muchas veces no entendemos, no comprendemos. Pero lo primero que hay que hacer es creer. Primero hay un tiempo de creer. Amén. Tal vez con el tiempo entenderemos. Inclusive hay cosas que no entenderemos sino cuando se manifieste Jesucristo nos lo revele. Amén. Y dice el Salmo 73. Salmo 73. Primero 2 y 3. Como esto que lo hemos leído, pero vamos a estudiarlo de nuevo. Dice, en nombre de Jesús: en cuanto a mí, casi se deslizaron mis pies, por poco resbalaron mis pasos, porque tuve envidia de los arrogantes viendo la prosperidad de los impíos. Entonces fíjate, este varón de Dios dice que casi cae, porque vio cómo los impíos prosperaban. Entonces no es nuevo. No es nuevo que los impíos prosperen. O sea, eso también lo estás viendo hoy en día. Los impíos, los que se roban la salud, los que se roban la plata de la educación, los que hacen tantas maldades en los pueblos, prosperan. Amén. Y los corruptos prosperan. Amén. Entonces él, ante esa situación, tuvo envidia, ¿verdad? Y casi cae. Por poco cae. Pero entonces algo pasó. Dice ahí en el Salmo 73, del 21 al 24. ¿Qué pasó? Primero, veamos el 17, dice: hasta que entrando en el santuario de Dios comprendí el fin de ellos. Entonces no tenía entendimiento. Sí creía en Dios, no tenía entendimiento, pero se puso a clamar al Señor, se puso a averiguar la verdad del asunto, y yo le di una respuesta. Amén. Comprendí el fin de ellos. Entonces Dios tuvo una respuesta de Dios. Y fíjate del 21 al 24 dice: se llenó de amargura mi alma y en mi corazón sentía punzada, tan torpe era yo que no entendía, era como una bestia delante de ti. El entendimiento no llega fácil. Amén. A veces la persona tiene que sufrir mucho para entender, para comprender las cosas. Amén. Con todo, o sea, con todas sus equivocaciones, yo siempre estuve contigo, me tomaste de la mano derecha, me has guiado según tu consejo, y después
me recibirás en gloria. ¿Sí? Gloria a Jesús. Entonces, fíjate bien, una cosa es el creer, otra cosa es el entender las cosas a plenitud. O sea, nosotros primero nos guiamos por su palabra, debemos creer en su palabra lo que nos dice. Y muchas cosas que no entendemos ahora, en un momento de intimidad, en un momento de clamor, Él nos la va a revelar. Amén. Eso es así. Esto tiene que ser revelado. El conocimiento de las cosas de Dios tiene que ser revelado. Eso no lo puede enseñar ningún hombre. Porque ese lenguaje lo escribió Él. Esa palabra la dio Él. Amén. Los hombres fueron un instrumento de su palabra, nada más escribieron lo que Dios le dijo. Aquí nadie se puede gloriar, nadie puede ensalzar. Entonces la persona tiene una labor. Amén. Tiene un trabajo que Dios dio a los hijos de los hombres para que se ocupen en él. ¿Cuántos tienen una alabanza para Jesús? Alábalo, hermano. Gloria al nombre de Jesús. Santo, santo su nombre. Gloria a Dios. Entonces, vean cómo se necesita la revelación de Dios, como leemos en Lucas 24, 44 y 45. Y así en el nombre de Jesús. Y le dijo, estas son las palabras que os hablé estando aún con vosotros, que era necesario que se cumpliese todo lo que está escrito de mí en la ley de Moisés, en los profetas y en los salmos. Entonces les abrió el entendimiento para que comprendiesen las escrituras. Entonces, hombre, lo que está escrito en la ley de Moisés, en los profetas, en los salmos, en las escrituras, esas son las antiguas escrituras, lo que estaba en el pacto de la ley, porque todavía no se había escrito todo lo del pacto de la gracia. Amén. Entonces les abrió el entendimiento para que comprendiesen las escrituras. Entonces, para que nosotros entendamos, para que comprendamos a cabalidad lo que Dios dejó escrito, tenemos que tener entendimiento que solo viene si se lo pedimos, si le clamamos, nos pide que nos revele, que nos muestre las cosas. Amén. Y dice el Salmo 101, esto siempre ha sido así. Siempre ha sido así, siempre fue así. 101, en el versículo 2. Así en nombre de Jesús. Entenderé el camino de la perfección cuando vengas a mí. En la integridad de mi corazón andaré en medio de mi casa. Entonces, entenderé el camino de la perfección cuando vengas a mí. Amén. Entonces, para poder entender todas las cosas espirituales, para poder entender todas las cosas del camino, necesitamos que el Señor nos revele, que el Señor venga y nos muestre, sí, mira, esto es así. Amén. Entonces, cuando nosotros creemos, andamos es por fe y no por vista. Dice la Escritura en 2 Corintios 5:7. Así en el nombre de Jesús. 2 Corintios 5:7 dice, porque por fe andamos, no por vista. Amén. ¿Fe en qué? Tenemos fe en el Señor Jesucristo. Tenemos fe en su palabra. Y fíjate bien,
Tenemos fe en su palabra, tenemos que conocer la palabra. Entonces, es un deber de todo creyente, de toda persona que se acerca, conocer su palabra. Amén. ¿Por qué es importante conocer la palabra? Fíjense bien, ¿qué es la palabra? Salmo 119, 105. Y así en el nombre de Jesús. Dice, lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. Entonces debemos conocer la palabra porque ella va a ser una lámpara, va a ser una guía, va a ser una luz, va a ser un faro. Usted lo quiere decir, una linterna, una antorcha. Amén. Que va a alumbrar el camino. O sea que si tú conoces la palabra y tú la sigues, no vas a andar en un camino de oscuridad. Amén. Sino que la palabra te va a mostrar por dónde es que tienes que seguir. Entonces eso es lo importante de conocer la palabra. La persona se puede guiar. Amén. Tener fe en la palabra. Muchas veces las personas se equivocan porque no siguen la palabra. Siguen a los hombres que supuestamente predican la palabra. Entonces se dejan manipular y les hacen hacer cosas que no están en la palabra. Amén. Pero si la persona conoce la palabra y la sigue, va a ser como una luz, va a ser una luz, va a ser una lámpara que va a alumbrar el camino y le va a mostrar por dónde es que tiene que seguir. Amén. Y dice en ese orden de ideas en 2 de Pedro 1, 19. En el nombre de Jesús. Tenemos también la palabra profética más segura, a la cual hacéis bien en estar atentos, como una antorcha que alumbra el lugar oscuro hasta que el día esclarezca y el lucero de la mañana salga en vuestros corazones. Entonces, tenemos que estar atentos a la palabra, hermano. Amén. Tenemos que estar atentos a la palabra. Antes de conocer al Señor, nosotros estábamos en otro tiempo. Amén. Estábamos en un tiempo de odio, un tiempo de destrucción, un tiempo de envidia, un tiempo de iras, un tiempo de vicios, un tiempo de malicias. Pero ahora estamos en otro tiempo. Amén. Estamos en otro tiempo. Antes no le poníamos atención a lo que decía la palabra. Amén. Antes nos guiaban por otras cosas, pero en cambio ahora dice, a la cual hacéis bien en estar atentos como una antorcha que alumbra un lugar oscuro. Amén. O sea, ahora sí debemos ponerle, todos los cristianos que tenemos que poner atención a la palabra, porque la palabra es la que nos está alumbrando el camino y nos está mostrando por dónde debemos seguir. Amén. Si nosotros no estamos atentos a la palabra, fácilmente podemos tropezar y caer. Amén. O fácilmente podemos caer dentro de un hoyo, dentro de un hueco. Entonces, por eso es que tenemos que estar atentos a la palabra. ¿Cuántos tienen una alabanza para Jesús? Alábalo, hermano. Gloria al nombre de Jesús. Santo, santo es su nombre. Gloria a Dios. Alábalo. Entonces, este tiempo de la gracia, este nuevo tiempo en el cual estamos, es un tiempo en el cual tenemos fe. Amén. Y es muy diferente al tiempo anterior, como dice en Tito 3, del 3 al 7.
Tito, después de 2 Timoteo, Tito 3, de 3 al 7, dice así en el nombre de Jesús. Porque nosotros también éramos en otro tiempo insensatos, rebeldes, extraviados, esclavos de concupiscencias y deleites diversos, viviendo en malicia y envidia, aborrecibles y aborreciéndonos unos a otros. Pero cuando se manifestó la bondad de Dios nuestro Salvador y su amor para con los hombres, nos salvó, no por obra de justicia que nosotros hubiéramos hecho, sino por su misericordia, por el lavamiento de la regeneración y por la renovación en el Espíritu Santo, el cual derramó en nosotros abundantemente por Jesucristo nuestro Salvador, para que justificados por su gracia viniésemos a ser herederos conforme a la esperanza de la vida eterna. Entonces bien, fíjate bien cómo el apóstol describe una situación tremenda, ¿verdad? Que la persona, antes de que se manifieste la bondad de Dios en la vida de la persona y recibe ese llamamiento santo, amén, es una persona insensata, rebelde, extraviada, esclava de concupiscencia y deleites diversos, viviendo en malicia, envidia, aborrecible y aborreciéndonos unos a otros. Amén. Entonces, es lo que nosotros vemos normalmente en el mundo. Las actitudes y los antivalores que manifiestan las personas. Pero si la persona recibe el llamamiento, un llamamiento que Dios hace por su gracia y llama a quien Él quiere, amén. Él sabe cuáles son sus escogidas y quienes llama. El llamamiento es para todos, pero no todos escucharon, no todos creyeron, amén. Entonces el que inclina su oído y sigue el llamamiento y se aparta de todo esto, esa persona va a ser guiada por Dios, amén. Dice, nos salvó, no por obra de justicia que nosotros hubiéramos hecho, sino por su misericordia, por el lavamiento de la regeneración y por la renovación en el Espíritu Santo, el cual derramó a nosotros abundantemente por Jesucristo nuestro Salvador, para que justificados por su gracia viniésemos a ser herederos conforme a la esperanza de la vida eterna. Entonces, una vez que la persona ha sido hecha justa por la gracia de Dios, por el obrar que Él tiene dentro de cada uno de nosotros, porque Él cumplirá su propósito en nosotros, amén. Por eso es justificado por su gracia. La persona va a ser heredera conforme a la esperanza de la vida eterna. Entonces la persona va a recibir la salvación, la vida eterna, el cuerpo de gloria. Eso es lo que es. Ese es el fin de la fe. Amén. Y también vamos a leer ahí en Tito 2, del 11 al 14. Dice así en el nombre de Jesús. Porque la gracia de Dios se ha manifestado para salvación a todos los hombres. Este nuevo tiempo, el tiempo de la gracia. Las puertas están abiertas para que la persona escuche la palabra, se arrepienta y venga a los pies de Cristo y le obedezca. Amén. Dice, la gracia de Dios se ha manifestado para salvación a todos los hombres, enseñándonos que renunciando a la impiedad y a los deseos mundanos, vivamos en este siglo sobria, justa y piadosamente, aguardando la esperanza bienaventurada y la manifestación gloriosa de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo, quien se dio a sí mismo por nosotros para redimirnos de toda iniquidad y purificar para sí un pueblo propio, celoso de buenas obras. Entonces, fíjate bien, ahí está. Cuando la persona cree, de verdad, renuncia a lo que fue su vida pasada. Amén. No se puede pensar una persona, no, que yo creo. Muchas personas, no, que yo creo, pero ¿y los frutos? ¿Sigues haciendo lo que hacías en la vida pasada? Dice, renunciando a la impiedad y a los deseos mundanos, vivamos en este siglo sobria, justa y piadosamente. Entonces, la persona
que ha creído de verdad en el Señor Jesucristo, tiene que producir unos frutos. Amén. Y fíjense bien, aguardando la esperanza bienaventurada y la manifestación gloriosa de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo, a quien se dio a sí mismo por nosotros, para redimirnos de toda iniquidad y purificar para sí un pueblo propio, celoso de buenas obras. Entonces, una vez que nosotros nos hemos apartado, amén, y nos estamos alimentando de su palabra, nosotros tenemos una esperanza. Que nosotros tenemos una esperanza. El mundo no la tiene, pero el creyente tiene una esperanza. Amén. Dice, la esperanza bienaventurada y la manifestación gloriosa de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo. Pero los cristianos esperamos su segunda venida. Amén. Donde venga Él a manifestarse y darle pago a los impíos. Amén. Venga a poner orden en la tierra, a gobernar en este mundo con justicia, con equidad, con igualdad, y darle el premio, el galardón a lo que le esperan. ¿Cuántos tienen una alabanza para Jesús? Alabado, hermano. Gloria al nombre de Jesús. Amén, amén. Santo y santo su nombre. Gloria a Dios. Bueno, entonces de esta manera terminamos el día de hoy terminamos este servicio. Entonces les pedimos que estudien las citas con la Biblia, que le oren a Dios para que tengamos entendimiento. Los invitamos a que se suscriban a nuestro canal de YouTube de Jesús mi Dios. También los invitamos a que vean los otros videos y que compartan con otras almas los videos y que estudien los servicios en el nombre de Jesús. La paz de Cristo sea con todos. Amén y amén. Gloria al nombre de Jesús. Amén y amén.